Todo el mundo cree que publicar en una revista científica es algo que solamente los doctores con miles de años de experiencia pueden hacer. Pero yo apenas que realicé el posgrado, pude publicar en la revista de Links. Entonces, este video es para eso, para más o menos como orientarlos en todo el proceso de publicación y para que sepan más o menos de qué va, cómo es, qué necesitan, que también tengan como a la mano una experiencia cercana de enfermería, porque creo que a lo que yo he visto y a lo que vi cuando era estudiante, pues difícilmente nosotros como enfermeros publicamos. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿De dónde salió el caso? Para empezar, yo era becaria con ACID, en este proceso del posgrado en enfermería infantil, y si de algún modo te exigen o te espera que tú como estudiante de excelencia publiques algo como retribución a CONACYT. Entonces era como una presión constante que teníamos el encontrar una revista en la que pudiésemos publicar, pero sí nos habían comentado que no era muy usual que se publicara porque hay muchas filas de espera, porque no cumple con los criterios de la revista, etcétera. Entonces, en sí, ese fue como el primer porqué de qué me hizo a mí publicar en una revista. Ese fue el número uno. O sea, sí, pues cumplir con un requisito que te estaba exigiendo la beca, pues porque al final ellos están financiando todo tu estudio, ¿no? Lo número dos, yo estaba en el Federico Gómez haciendo la especialidad y pues como saben es un hospital que pues sirve de concentración masiva para todas las patologías que no se pueden tratar en otro hospital tanto de la ciudad pues como del resto del país. Hay pacientes que tienen múltiples enfermedades crónicas, que tienen múltiples interconsultas por lo mismo. O sea, yo quería que fuera algo que no fuera tan tocado como las necesidades de oxigenación, de alimentación. Por eso yo elegí a una paciente que si bien su patología se había, eh, digamos, intervenido quirúrgicamente cuando tenía 4 años y actualmente tiene 19 ya me parece, tenía de manera crónica alteraciones en el descanso y sueño y tenía activo en ese momento un proceso de infección en el sitio quirúrgico por lo que se le hizo una laparotomía exploratoria. Entonces, ¿cuántos de nosotros realmente nos fijamos en si nuestro paciente descansa o no? En si duerme o no. O sea, ¿cuántos realmente cuidamos el sueño? Porque siendo muy honestos, entramos a revisar, abrimos las cortinas, prendemos la luz, las alarmas están sonando todo el tiempo. Entonces, ¿realmente estamos cuidando el descanso y sueño? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque no le estamos dando la importancia que realmente tiene. Y en este caso, que mi paciente tenía una herida que estaba cavitada y tenía problemas para cicatrizar y demás, el descanso y el sueño era primordial, pero son cosas que a veces no, pues desconocemos por la falta de información que tenemos como a la mano. Entonces, este estudio de caso me hizo como justo investigar más a fondo de cada una de sus necesidades y descubrir que todas estaban interlazadas entre sí. O sea, porque sí sabemos, pues, que todas se involucran entre todas, pero hasta qué punto, ¿no? Y de qué manera. Entonces, para empezar en ese sentido, creo que la especialidad te ayuda mucho a usar esta lógica, a tener fundamentación científica y demás. Y también creo que el proceso de atención de enfermería te ayuda como a verlo todo de manera completa, ¿sabes? Entonces sí siento que a veces uno lo ve como mucho cliché y dices, ay, pura papelería, pero muy honestamente sí, yo al menos logré ver como muchas cosas que desconocía cuando hice este estudio de caso de esta pacientita. Entonces, bueno, pues eso fue en lo que más me enfoqué, en esa necesidad de descanso y sueño, y también en la de seguridad y protección, pues por esta parte de la herida que estaba cavitada e infectada, ¿no? Vamos con el primer paso. Lo que yo hice fue buscar en internet, justo como revistas de enfermería en las cuales se pudiese publicar, y la que yo encontré fue la del IMSS. La del IMSS tiene ya todo en línea. O sea, tú creas tu perfil, tú accedes a como una plataforma de esta revista, en donde tú mandas como que tu borrador y se van contactando contigo poco a poco. O sea, como que van evaluando paso por paso, te van sugiriendo cambios,
hasta que ya te dan como un veredicto final donde te dicen si sí aplica para publicar o si de plano no. Ya después de hacer estas modificaciones pasa como a la fase de edición y una vez tú aprobado esta parte en donde ya se editó pues, tu trabajo en general, que nada más es como cuestión de formato y redacción, pues ya pasa la parte de producción. Entonces te dicen pues para qué volumen se va a publicar y demás. Entonces yo creo que por lo menos esta parte de casos clínicos que nosotros vemos, pues es muy publicable, ¿saben? Creo que cualquiera de nosotros puede publicar siempre y cuando pues sí haga una algo investigación. Yo, por ejemplo, pienso que ahorita ya con todas las guías que existen, es muchísimo más fácil el obtener información, ¿sabes? Tu fundamentación científica. O sea, porque antes la información que teníamos como a la mano era muy poca o tenía que ser impresa, tenías que ir a una biblioteca o si bien artículos, pero pues a veces era como difícil buscarlos en las bases de datos. Entonces yo creo que ahora ya es mucho más fácil, solamente sí es cuestión de saber buscar y también de revisar, porque recordemos que estas inteligencias no siempre son muy fiables. Entonces, sí le puedes pedir que te dé como que toda la información sobre un tema, pero tú cotejar que sí sea cierta, ¿sabes? Entonces, creo que ese es un pro. Y otro pro es también que, pues, si hay algún artículo en algún otro idioma, chino o lo que sea, lo puedes traducir. Entonces, la información sí está como muy a la mano, porque si necesitas bastante fundamentación científica, pues, para poder justificar todas tus intervenciones de enfermería y, pues, que tu estudio tenga, pues, cierto grado de validez, ¿sabes? En cuanto al proceso este de envío a la revista cuenta con todos los ejemplos de documentación para que tú te bases en eso y llenes todos los formatos necesarios, tanto los formatos como de autoría y demás, como el formato en sí de manuscrito. Está bien especificado cuántas páginas, y con qué letra, interlineado, bla, bla, bla. Entonces, creo que es como muy amigable, o sea, tienen ahí todo a la mano para que puedan revisarlo y sobre eso trabajarlo y ya posterior mandarlo a revisión. Sí me dijeron que obviamente pues era tardado, o sea, que podía tardar pues incluso pues como un año, año y medio, pero pues se mandó eh, más o menos como cada mes estuvo en contacto la revista conmigo sobre el avance en el que iba todo el proceso y pues fue ahorita en julio y ya se publicó. Entonces, la verdad no es tan tardado. Creo que para hacer del nivel que es la revista no es un proceso tan largo. O sea, yo me imaginaba que sí iba a tardar el año o año y medio o dos, sobre todo porque les comentaban que hay otras revistas que dicen que pues tienen como mucha lista de espera, pero en este caso se me hizo como todo muy ágil. Entonces, en ese sentido, pues es rápido el proceso. En cuanto a correcciones, creo que en sí a mí no se me pidió tantas correcciones de mi trabajo. O sea, lo único que se me pidió fue que, por ejemplo, si incluyes algún tipo de mapa conceptual o imagen o algún documento extra, como por ejemplo los consentimientos de toma de fotografías o de participación del paciente y su familiar en el proceso, pues que lo mandes como aparte para que sean editables para ellos, para que no lo mandes como una imagen nada más, sino que siempre los mandes en el formato en el que se elaboró para que ellos lo puedan modificar ya en esta parte de edición. Eso, pues que todas sus referencias estén completas. Pues creo que en general solamente fue eso. Cuando me enteré que había sido aceptado, la verdad es que uno piensa a veces, o bueno, yo sentía que era como muy imposible, ¿no? O sea, publicar porque uno piensa, como decía al inicio del video, que pues solamente pueden publicar pues médicos con mucha experiencia o sí enfermeras, pero pues de talla mundial o pues personas que ya son como muy, muy conocidas o sí son muy, muy, muy intelectuales. Y la verdad es que nunca me he considerado como tal no digo que sea tonta, ¿no? Pero, o sea, creo que para nosotros como enfermeros en México no es común el pensar en publicar. O sea, sí escuchamos, ¿no? De que en México no hay tanta publicación, que la mayoría de los artículos son de Chile, de, de Brasil, eh, de otros países, ¿no? Pero no, tampoco es como que nos nazca esta necesidad de publicar. O sea, creo que lo vemos como tan lejano que ni siquiera lo consideramos posible, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la licenciatura tienes tu materia de investigación científica
investigación. Y solamente es como todo lo necesario para que tú puedas investigar, pero no con el sentido de publicar, ¿saben? O sea, más como para justificar tú tus intervenciones o trabajos escolares y demás. Entonces creo que en este sentido, si quizás le dieran otro enfoque a esta materia, por ejemplo, y te hicieran más probable el hecho de que tú puedas publicar con ese tipo de cosas como decirte en dónde, cuál es el proceso, cómo lo puedes hacer. O sea, creo que habría más publicación, sobre todo en esta parte como escolar, que si estás como mucho más familiarizado con todos estos procesos. eh, pues sí creo que enfermería tendría mucho más publicaciones en México, pero pues es algo que pues, se ha dejado pasar. O sea, por lo menos creo que cuando estás en la universidad se te inculca o se te orienta más hacia que trabajes en un hospital o a lo mejor en un centro de salud porque tienes ciertas prácticas ahí, pero no se te da como todas las herramientas para saber qué puede hacer enfermería en general, ¿sabes? O sea, como sus consultorios o emprender o esta parte de justo de la publicación, de la investigación. O sea, creo que sí, no se le da tanta difusión y creo que por lo menos ahí sería una área para hacerlo porque pues ya cuando trabajas sí es más complejo porque pues estás cansado, haces dobles guardias o lo que sea. Entonces a veces es más complejo. No creo que sea imposible, pero sí creo que va como disminuyendo esas ganas a veces de, de compartir como ese conocimiento, ¿sabe? En mi perfil de TikTok y de Insta está como la publicación por si quieren irlo a revisar. La verdad es que eh, los artículos bueno, que se publican son muy cortitos porque pues consta de muchos, la revista en sí. Entonces se sintetizó todo el estudio de caso en algo mucho más pequeño para la publicación de la revista, pero pues para que le puedan echar un ojito. También siento que, bueno, como enfermera a veces es difícil ese tipo de cosas porque pues no se te reconoce, ¿saben? O sea que sí creo que hay un mérito extra, por ejemplo, cuando eres médico y publicas que cuando eres enfermera. O sea, no creo que sea algo que se reconozca de manera usual. Ni siquiera en los trabajos, por ejemplo, es que te pregunten si has publicado o que lo vean como un extra o un logro. En mi trabajo, por ejemplo, no hay ningún extra o algún cambio por haber publicado, pero bueno, por lo menos sabes que haces como una cierta diferencia y que si hay alguien que tenga un paciente que tiene esa misma patología o está en igualdad de circunstancias, pues les puede servir un poquito de investigación o pues algún estudiante de enfermería que más o menos lo vaya guiando en tanto su actuar en las intervenciones como en cómo elaborar pues su estudio de caso o en este caso pues con este video que sepan que sí pueden publicar, que no es imposible, más o menos como saber el proceso y el cómo. Pero vemos lo mismo, o sea, enfermería no es reconocido de la manera que debería de ser. Entonces, pues yo espero que un día cambie eso, pero por lo mientras, amigos, pues hay que empezar justo a hacernos notar, a alzar la voz y decir que sí sabemos y que sí podemos y que nosotros también hacemos. La verdad es que este video es muy cortito, solamente era para eso, porque sí me estuvieron como preguntando en TikTok el proceso y me estuvieron mandando mensajitos. Entonces, solamente era como para ayudarlos un poco con eso. Pero pues, mándenme mensaje y pónganme ustedes qué publicarían, si quieren publicar, si ya han publicado, qué te detiene para poder intentarlo, si tienen algún estudio de caso que hayan hecho que creen que vale la pena publicar. Entonces, pues cuéntenmelo todo. Pues no se les olvide que publicar no es solo para los que llevan ya 20 años de experiencia o tienen un super currículum gigante. Si tienen algún caso que los haya marcado, pues este es su empujón. Es un empujón para intentarlo. Y si quieren que les ayude un poquito con los primeros pasos del proceso, pues mándenme mensaje y ya los voy orientando poco a poquito, amigos. Vale, mil. Gracias por ver el video y pues cualquier duda los leo en los mensajes.